estás muerta para nosotros, dijeron mi esposo y mis suegros cuando no pude darles un hijo, me echaron de casa con nada más que una maleta, guardé silencio, hasta 4 años después. Cuando bajé de un jet privado con mi hijo de 2 años y un hombre apuesto a mi lado, sus mandíbulas cayeron, su orgullo se hizo añicos en silencio, me llamo Sarah, y hace 4 años mi suegra, Charlotte, me miró fijamente a los ojos y dijo, una mujer sin hijos es como un árbol sin fruto, mientras decía eso, me entregaba la maleta, echándome de la única casa que conocí como mujer casada, pero déjame llevarte al momento en que todo empezó a desmoronarse. Estaba sentada en el consultorio del doctor Rodríguez, apretando la mano de Jordan con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Los resultados del examen estaban sobre el escritorio de caoba. Como una sentencia de muerte, Jordan tenía la mandíbula tensa, con la mirada fija en la pared detrás del doctor. Lo siento, dijo el Dr. Rodríguez con voz suave, los exámenes muestran desafíos importantes de fertilidad. Concebir será extremadamente difícil, aunque no imposible. Antes de seguir, quiero agradecerte por acompañarme a compartir historias de resiliencia y transformación. Si tú también crees que toda mujer merece una segunda oportunidad para reconstruir su vida, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan esperanza. Ahora, veamos cómo sobreviví. El trayecto en coche fue silencioso, salvo por el murmullo del motor del BMW de Jordan. Cuando entramos por la entrada circular de la finca familiar, vi a Charlotte y a Amanda por la ventana de la cocina, hablando con las cabezas inclinadas. Nos miraron con expectativa cuando entramos. Charlotte habló con impaciencia. ¿Qué dijo el doctor? Jordan se aflojó la corbata y se sirvió un whisky antes de contestar. Va a ser más complicado de lo que pensábamos. Amanda dejó su taza de té con un leve clic, que significa exactamente eso. Abrí la boca para explicar, pero Jordan se adelantó. Sara tiene ciertos problemas que hacen que el embarazo sea poco probable. Problemas, como si yo fuera un electrodoméstico dañado que necesitaba reparación. El rostro de Charlotte pasó por una serie de expresiones: decepción, frustración, y finalmente algo que se parecía mucho al asco. Ya veo, dijo con frialdad. Bueno, siempre hay opciones, ¿no? Especialistas, tratamientos, vamos a explorarlo todo, dije en voz baja, recuperando un poco de mi dignidad, pero Charlotte ya se había dado la vuelta, ocupándose de arreglar unas flores sobre la encimera. Para ella, la conversación había terminado, pero yo sentía como el juicio caía sobre mí como una manta pesada. Esa noche, Jordan y yo yacíamos en la cama, mirando al techo. El silencio se estiraba entre nosotros hasta que ya no lo soporté. Lo resolveremos, susurré. Hay tratamientos, procedimientos. Seba respondió con voz cansada y distante. Vamos a ver qué pasa. Lo que pasó fueron 18 meses de decepciones mensuales, 18 meses de pruebas de embarazo negativas que escondía en el fondo del basurero del baño, 18 meses de comentarios cada vez más punzantes de Charlotte sobre nuestra falta de hijos. La nuera de mi amiga Eleanor acaba de tener gemelos, anunció una mañana durante el desayuno. Una bendición. Eleanor se siente tan realizada como abuela. Amanda asintió entusiasmada. Yo no puedo esperar a tener hijos. Creo que estaré embarazada dentro de 6 meses de casarme. Empujé los huevos por el plato. Se me había ido el apetito. Esas conversaciones matutinas eran una tortura sutil, diseñadas para recordarme mi fracaso sin decirlo directamente. Jordan dejó de acompañarme a las citas médicas después del 8º mes. Tengo una videollamada, decía. La oficina me necesita. Siempre había algo más importante que descubrir por qué su esposa no podía darle la familia que quería. Empecé a ir sola, sentada en salas de espera llenas de mujeres embarazadas. Me sentía una impostora entre las verdaderamente fértiles. El Dr. Rodríguez era amable, pero realista. Cada tratamiento era más invasivo, más caro, y con menos probabilidades de éxito. Tal vez deberíamos considerar la adopción, sugerí una noche. Mientras Jordan revisaba papeles en la mesa de la cocina, no levantó la vista. Mi madre quiere nietos biológicos. ¿Sabes cómo se siente sobre el tema de la sangre, como si estuviéramos criando caballos en vez de formar una familia? La gota que colmó el vaso llegó un martes de marzo. Llevaba 3 días con náuseas y me permití la peligrosa ilusión de la esperanza. Compré una prueba de embarazo de camino a casa. Me encerré en el baño con las manos temblorosas, y esperé en negativa. Me senté en el suelo y, por fin, me permití llorar, no esas lágrimas silenciosas y dignas a las que estaba acostumbrada. Lloré con el cuerpo, con sollozos rotos que salían de lo más profundo de mi pecho. Cuando logré calmarme y bajé al estudio,
Encontré a Jordan con papeles extendidos sobre el escritorio, papeles de divorcio. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, pregunté, tomando los documentos con los dedos entumecidos. Jordan al fin levantó la mirada. Su expresión era casi de alivio. Sarah, los dos sabemos que esto no está funcionando, queremos cosas diferentes. Queremos lo mismo, queremos una familia. Yo quiero una familia que sea realmente posible. El acuerdo prenupcial venía adjunto a los papeles de divorcio, subrayado con marcador amarillo. Cada cláusula protegía la fortuna de la familia Harrison. Cada línea me dejaba sin nada si nuestro matrimonio fracasaba. Recordé haberlo firmado 3 años antes, joven y enamorada, segura de que nunca lo necesitaríamos. Tenía 25 años, dije, mirando mi propia firma. Pensaba que el amor sería suficiente, pero el amor no paga las cuentas ni perpetúa los apellidos. Charlotte apareció en la puerta, como si hubiera estado escuchando. Sarah, querida, creo que es mejor que hagas las maletas esta noche. Amanda puede llevarte a donde necesites ir. Miré a Jordan, esperando que me defendiera, que le dijera a su madre que estaba sobrepasando los límites. En cambio, recogió los papeles y los guardó en una carpeta. Mi abogado te contactará para los detalles, dijo sin mirarme a los ojos. Esa noche empaqué una maleta mientras Charlotte me vigilaba desde la puerta. 3 años de matrimonio reducidos a la ropa que cabe en una maleta de mano. Eres joven, dijo Charlotte mientras doblaba mi vestido de novia con papel de seda. Encontrarás a alguien más, alguien que se adapte mejor a tus limitaciones. Amanda apareció con mi abrigo y bolso. Los taxis están afuera. Recorrí la casa una última vez, pasando por el comedor, donde había organizado cenas, por la sala donde pasé incontables noches sintiéndome una extraña. Jordan no estaba por ningún lado. En la puerta principal, Charlotte me entregó mi maleta y 23 pesos de su bolso. Para el taxi, dijo, algún día lo entenderás, una mujer que no puede darle hijos a su esposo está incompleta. Jordan merece algo mejor. Subí al taxi sin rumbo, sin saber cómo iba a sobrevivir. Mientras nos alejábamos de la finca, presioné mi rostro contra la ventana y vi como la única vida que conocí desaparecía tras setos perfectamente cuidados. El conductor me miró por el espejo retrovisor. ¿A dónde, señorita? No tuve respuesta. No tenía hogar, ni dinero, ni un plan, pero mientras cruzábamos la ciudad, algo duro y decidido empezó a formarse en mi pecho. Me habían tirado como basura. Me habían descartado como si no valiera nada. No tenía ni idea de lo que acababan de desatar. El taxi me dejó en un motel en las afueras del centro. $43 por 3 noches en una habitación que olía a cigarrillos y sueños rotos. Me senté en la colcha áspera y miré mi maleta, preguntándome cómo mi vida había quedado reducida a caber en una pequeña bolsa. A la mañana siguiente, entré en la tintorería de Martina con mi único conjunto de ropa formal y pedí trabajo. La dueña, la señora Martínez, me miró de arriba abajo con ojos cansados. ¿Has trabajado antes en ventas? Mentí. Sí. Me entregó un delantal que había visto días mejores. $6 la hora. Solo en efectivo. ¿Empiezas ahora? El primer cliente me entregó un abrigo de cachemir que probablemente costaba más que la renta mensual en la casa de Jordan. Mis manos temblaban mientras lo etiquetaba, recordando cuando organizaba armarios llenos de ropa como esa. El cliente apenas me miró, tratándome como parte de la maquinaria. Durante el descanso, me encerré en el pequeño baño de empleados y sollocé en una toalla de papel, pero cuando sonó la campana anunciando clientes, me limpié la cara y sonreí como si nada hubiera pasado. Esa noche, encontré un estudio por 300 pesos al mes. El casero, el señor Chin, desconfiaba de mi falta de referencias hasta que ofrecí 2 meses por adelantado en efectivo. El apartamento tenía un grifo que goteaba, una ventana que no cerraba bien y un radiador que hacía ruido toda la noche, pero era mío. Compré un colchón en una tienda de segunda mano y lo subí 3 pisos yo sola. El inquilino anterior había dejado una tetera abollada y un solo tenedor. Cené fideos instantáneos. Sentaba con las piernas cruzadas en el suelo, diciéndome que era temporal, pero lo temporal se convirtió en semanas, luego meses. La tintorería apenas cubría la renta y la comida. Algunas noches me acostaba con hambre antes que gastar mis últimos $. Me contaba historias en la oscuridad, imaginando que le diría a Charlotte si alguna vez la volviera a ver. No has terminado todavía, susurraba al techo agrietado. Ellos no tienen la última palabra. La señora Martínez notó que nunca faltaba por enfermedad y que siempre me quedaba tarde para ayudar con los libros. Eres demasiado inteligente para este lugar, me dijo una noche mientras cerrábamos. ¿Por qué estás aquí? No pude contarle sobre Jordan, el acuerdo prenupcial,
ni sobre cómo me habían tirado como basura, así que solo dije, empezando de nuevo. Ella asintió como entendiendo y me deslizó $20 extra para la compra. 3 meses después, vi un cartel de "Se necesita ayuda" en la librería Page Turner. La dueña, una anciana llamada Ellen, me contrató para turnos de mañana después de que demostré que podía ordenar alfabéticamente más rápido que su empleada actual. $6 más la hora. Además, podía leer durante los momentos tranquilos. Pero 6 pesos más 6 pesos seguía sin ser suficiente. Encontré trabajo nocturno limpiando oficinas en el centro. La empresa de limpieza no hacía preguntas. Solo me entregaba llaves y me señalaba los armarios de suministros. Trabajaba hasta medianoche fregando baños y vaciando papeleras, para luego dormir unas pocas horas antes de mi turno en la librería. Los fines de semana tomaba trabajos de catering a través de una agencia temporal, sirviendo champán a personas que se parecían mucho a los amigos de Jordan. Gente que ni siquiera me veía, aunque estuviera justo frente a ellos. La ironía no se me escapaba, era invisible para la misma clase social que antes me reclamaba como propia. Un sábado, mientras servía en un evento corporativo, escuché a 2 mujeres quejándose sobre el salario de su niñera. Se lamentaban de pagar $800 a la semana por el cuidado de sus hijos. Me mordí la lengua y les rellené las copas de vino, calculando que gastaban más en niñeras que lo que yo ganaba en un mes. El malabarismo casi me rompió. Me quedaba dormida de pie en la librería, y despertaba con la marca de los lomos de los libros en la mejilla. Ellen empezó a dejarme barras energéticas y café sin decir una palabra. Esas pequeñas muestras de cariño me mantenían en pie cuando todo lo demás parecía imposible. Mi suerte cambió un martes por la mañana, cuando me derramé café encima corriendo entre trabajos. Me refugié en una deli de la esquina para limpiarme y choqué con un hombre que revisaba hojas de cálculo en una mesa trasera. Sarah Mitchell. Levanté la mirada, sorprendida de que alguien recordara mi apellido de soltera. El hombre tenía unos 50 años, ojos amables y entradas canosas. Me costó reconocerlo. Walsh Patel. No podía creerlo. Vivía a 3 casas de mi antigua casa en Maple Street. Su madre, la señora Patel, solía darme samosas caseras cuando pasaba por su jardín. Recordé el día en que se cayó en los escalones de la entrada. Yo tenía 16 años y la ayudé a entrar, quedándome hasta que Raj llegó del colegio. Tú ayudaste a mi madre ese día que se cayó, dijo, como si leyera mis pensamientos. Ella nunca olvidó esa amabilidad. Hablamos durante 20 minutos. Ahora era dueño de una pequeña empresa de logística que había construido desde cero tras inmigrar hace 15 años. Cuando mencioné que estaba buscando oportunidades, su expresión se volvió pensativa. De hecho, estoy buscando un gerente de operaciones, alguien que maneje detalles, trabaje con personas difíciles y sepa pensar rápido. El salario es bueno y hay oportunidad de crecimiento. Casi me río. Raj, trabajo en una tintorería y una librería, limpio oficinas por las noches. No sé nada de logística, pero tú conoces a las personas, sabes lo que es trabajar duro y lo que es empezar de nuevo. Sacó una tarjeta de presentación. Ven el lunes por la mañana, veamos qué puedes hacer. Ese fin de semana investigué todo lo que pude sobre logística y gestión de cadenas de suministro. Leí libros de negocios que me prestó Ellen hasta que me ardían los ojos. El lunes por la mañana, entré a Patel Logistics con mi único traje profesional, el mismo que usé en la tintorería hace 6 meses. La oficina era pequeña pero organizada, con 3 empleados que manejaban cuentas de clientes. Raj me presentó al equipo y me asignó un escritorio cerca de la ventana. Empieza con estos archivos de clientes, me dijo, entregándome una pila de carpetas. Aprende las cuentas. Encuentra donde podemos mejorar la eficiencia. No tengas miedo de preguntar. Me lancé al trabajo con una determinación desesperada. Cada informe que redactaba, cada llamada con un cliente, cada proceso que optimizaba, era una prueba de que era más que lo que Charlotte me había llamado, más que una mujer estéril, más que un fracaso. Al principio, los otros empleados, María y David, desconfiaban de la nueva contratada del jefe, pero cuando reorganicé el sistema de archivo y creé una hoja de seguimiento que les ahorraba horas cada semana, comenzaron a acercarse con preguntas e ideas. Por primera vez desde que salí de la casa de Jordan, me sentí útil, valiosa, y con un futuro que no implicaba contar monedas para la compra. 3 meses después en el trabajo, Raj me llamó a su oficina. Has aumentado nuestra eficiencia en un 30%, dijo, deslizando un sobre por su escritorio.
Este es tu nuevo salario. El número dentro hizo que mis manos temblaran, era más que lo que había ganado en mis 3 trabajos anteriores juntos, suficiente para mudarme a un apartamento mejor, comprar muebles de verdad y comer comidas reales en lugar de fideos instantáneos. Esa noche, me senté en mi colchón en el suelo por última vez y me permití creer algo que no había osado esperar en meses, quizás, realmente, no había terminado todavía. 6 meses después en PayPal Logistics. Almorzaba en mi escritorio cuando María mencionó su inversión en criptomonedas. Ganó $300 el mes pasado solo por tener mi teléfono ahí, dijo casual, desplazándose por gráficos. Algo hizo clic. Había estado tan concentrada en sobrevivir de cheque en cheque, que nunca consideré hacer que mi dinero trabajara para mí. Esa noche me inscribí en un curso en línea de finanzas y pasé mi primer sábado en meses haciendo algo diferente a lavar ropa y comprar comida. La instructora, una mujer llamada Dra. Angela Chin, hablaba del interés compuesto como si fuera magia. Tu dinero debería tener bebés, decía en una clase en video, y esos bebés deberían tener bebés. Empecé pequeño, invirtiendo $50 de cada cheque en fondos indexados. Luego descubrí un curso de estrategia empresarial impartido por un capitalista de riesgo que había creado 3 empresas desde cero. Veía sus conferencias durante los descansos para el almuerzo, tomando notas al margen en papel reciclado. Explicaba que la diferencia entre los ricos y los demás no es cuánto ganan, sino cuánto conservan y hacen crecer. Empecé a ver todo de manera diferente. Cuando Raj mencionó que habían perdido a un cliente importante por mala comunicación, no solo arreglé el problema inmediato, sino que diseñé un sistema completamente nuevo para retener clientes. Cuando nuestro sistema de seguimiento de entregas falló, investigué soluciones de software y presenté 3 opciones con análisis de costo-beneficio. ¿Dónde aprendiste todo esto?, me preguntó Raj después de que optimicé nuestro proceso de facturación. Universidad YouTube, respondí, medio en broma. Mi primer gran avance llegó cuando noté patrones en nuestros datos de envío. Algunas rutas siempre cedían el presupuesto, mientras que otras quedaban por debajo. Pasé 2 semanas construyendo un modelo predictivo y se lo presenté a Raj un martes por la mañana. Esto podría ahorrarnos $40,000 al año, dijo, mirando mis hojas de cálculo. Seba, esto es brillante. Esa misma tarde, me entregó un sobre con un bono de $5,000. Miré el cheque durante un minuto entero antes de guardarlo cuidadosamente en mi cartera, en lugar de gastarlo en muebles o vacaciones. Investigué empresas emergentes de tecnología. Había una startup llamada Green Tech Solutions que desarrollaba software para mejorar la eficiencia de paneles solares. El riesgo me revolvía el estómago. Perder $5,000 me retrasaría meses, pero algo en su modelo de negocio me convenció. Compré acciones un miércoles por la mañana, con las manos temblando al confirmar la compra. 3 meses después, GreenTech anunció una alianza con una importante empresa energética. Mi inversión se duplicó de la noche a la mañana. Reinvertí todo, esta vez diversificando en 5 startups diferentes. Una fracasó completamente, 2 recuperaron lo invertido, pero las otras 2 despegaron. Para mi primer aniversario en PayPal Logistics, mi portafolio valía $23,000. ¿Pareces diferente?, observó María una mañana, más segura o algo así. Tenía razón. Había dejado de revisar mi cuenta bancaria con temor y comenzado a revisar mi app de inversiones con ilusión. Números que antes me aterraban, ahora me emocionaban. Estaba aprendiendo su lenguaje, entendiendo sus patrones. Raj me ascendió a gerente senior de operaciones con un aumento de sueldo que finalmente me permitió mudarme a un apartamento de una habitación con muebles de verdad. Pero en lugar de gastar más, mantuve un estilo de vida modesto y canalicé los ingresos extras a inversiones. El verdadero cambio llegó cuando descubrí las redes de inversionistas ángeles, grupos de inversores acreditados que juntaban dinero para financiar empresas en etapas tempranas. La inversión mínima era de $50,000, más de lo que jamás imaginé tener, pero llevaba más de un año estudiando el mercado. Había aprendido a leer estados financieros, analizar modelos de negocio y detectar tendencias prometedoras. Cuando una empresa biotecnológica que desarrollaba tratamientos revolucionarios para la fertilidad apareció en mi escritorio, supe que era mi momento. Liquidé la mitad de mi portafolio y entré en la ronda de inversión. La ironía no se me escapaba. Aquí estaba, financiando el tipo de avance médico que podría haber salvado mi matrimonio. Pero esto ya no se trataba del pasado, se trataba de construir algo más grande que mi dolor. La inversión biotecnológica tardó 18 meses en madurar. Cuando lo hizo,
mis $50,000 se convirtieron en 200,000. Aprendí que la riqueza no es solo trabajar más duro, sino posicionarte en el camino del éxito de otros. Mi portafolio superó $500,000 un jueves lluvioso. Revisaba reportes trimestrales cuando la notificación apareció en mi teléfono. Por un momento me quedé sentada recordando a la mujer que comía fideos instantáneos en un colchón en el suelo hace 2 años. Ese fin de semana hice algo que no hacía desde mi divorcio. Fui de compras por placer y no por necesidad. Había una boutique en el centro que había pasado incontables veces, admirando los bolsos de cuero en la vitrina, pero nunca me había atrevido a entrar. La vendedora me miró con escepticismo cuando entré con jeans y zapatillas, pero cuando señalé un bolso de cuero color caramelo y dije, me lo llevo, su actitud cambió de inmediato. Excelente elección, dijo, envolviéndolo cuidadosamente en papel de seda. ¿Será en efectivo o tarjeta? Tarjeta, respondí, entregando mi tarjeta de crédito sin mirar el precio. Salir de esa boutique con mi primera compra de lujo fue como reclamar una parte de mí que creía perdida para siempre. No se trataba del bolso, se trataba de ser alguien que puede comprar cosas hermosas sin contar centavos ni pedir permiso. Mi momento millonario llegó un martes por la mañana. Mientras revisaba mi portafolio con café, el sector tecnológico había subido durante la noche y mis inversiones superaron el millón mientras dormía, $1,437,12. Miré la pantalla con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura que todo el café podía escucharlo. No grité, no bailé ni llamé a nadie, solo susurré, nunca debiste dejarme ir, y cerré mi portátil. Esa tarde, hice mi movimiento más audaz hasta ahora. Había estado investigando compañías de aviación privada y descubrí que podía comprar acciones en una empresa de gestión de jets. La inversión era considerable, $400,000, pero venía con derechos de uso. Mientras firmaba los papeles, pensé en la cara de Charlotte cuando me entregó esa maleta, en el alivio de Jordan cuando me sirvió los papeles de divorcio, en la sonrisa arrogante de Amanda cuando llamó al taxi. Me habían tirado pensando que no valían nada. Ahora, literalmente, estaba comprando pedazos del cielo. El coordinador de vuelos llamó 2 semanas después para programar mi primer viaje. ¿A dónde le gustaría ir, señorita Mecho? Miré por la ventana de mi apartamento la ciudad donde reconstruí mi vida desde cero. A donde quiera, dije, y por primera vez en años, eso era completamente cierto, pero tener toda la libertad del mundo no significaba nada cuando no tenías a nadie con quien compartirla. 3 años después de mi éxito financiero, me di cuenta de que había aprendido a construir riqueza, pero era terrible construyendo conexiones. Mis noches las pasaba sola, revisando portafolios de inversión y planeando mi próximo movimiento empresarial. Fue durante ese periodo de soledad que decidí dar un paso atrás del trabajo de consultoría corporativa que hacía y probar algo completamente diferente. Quería recordar cómo era servir a las personas directamente, tener interacciones humanas simples que no se trataran de márgenes de ganancia o tendencias del mercado. Café Luna era un pequeño local del barrio con sillas desparejadas y arte local cubriendo las paredes. La dueña, la señora Rodríguez, me contrató para turnos de fin de semana después de que admití que no tenía experiencia en restaurantes pero necesitaba reconectar con gente de verdad. Pareces alguien que se ha olvidado de simplemente ser, dijo, atándome un delantal alrededor de la cintura. Este lugar te lo enseñará. En mi primer sábado fue un caos, me confundí con los pedidos. Me derramé café encima 2 veces y no pude entender cómo funcionaba la máquina de espresso, pero había algo liberador en fracasar en algo tan completamente ajeno a mi éxito empresarial. Fue entonces cuando lo noté. Christian se sentaba en la mesa de la esquina todos los sábados por la mañana, leyendo diferentes libros y tomando siempre el mismo pedido, café negro y un muffin de arándanos. Probablemente estaría en sus 30, con ojos amables y manos que se movían con delicadeza al pasar las páginas. Lo que más me llamó la atención era cómo realmente miraba a las personas, no a través de ellas ni por encima, sino a ellas. Notaba detalles que otros pasaban por alto, como que yo siempre usaba los mismos zapatos negros cómodos porque me dolían los pies de tantos años de estar de pie, o cómo mi sonrisa se apretaba cuando la hora punta matutina se intensificaba, cuando me equivocaba con su pedido, lo cual sucedía más seguido de lo que quisiera admitir. Solo sonreía y decía, no te preocupes, no tengo prisa. El tercer sábado me preguntó mi nombre. Sarah, dije, rellenándole el café. Soy Christian, y gracias por el café, por trabajar tan duro para hacer las mañanas de todos mejores.
Incluso cuando claramente estás agotada, sentí como me subía el calor a las mejillas. Hacía mucho tiempo que nadie notaba mi esfuerzo en lugar de solo mis resultados. En las semanas siguientes, nuestras conversaciones se hicieron más largas. Él era trabajador social en un centro infantil, ayudando a niños a navegar crisis familiares. Tenía esa manera de escuchar que te hacía sentir escuchada, no juzgada. Pareces triste a veces, dijo una mañana cuando el café estaba tranquilo, como si llevaras algo pesado. Casi desestimé su observación, pero algo en su genuina preocupación me hizo detenerme. Un poco de equipaje del pasado, nada demasiado dramático. El equipaje suele sentirse dramático para quien lo lleva. Después de mis turnos, Christian empezaba a esperarme. Caminábamos al parque frente al café y nos sentábamos en un banco, hablando de todo menos de mi dinero o de su trabajo. Me contó sobre haber crecido en hogares de acogida, y cómo aprendió a encontrar familia en lugares inesperados. Yo le conté sobre mis sueños infantiles de ser maestra, de cómo quería ayudar a niños a aprender a leer. ¿Qué cambió?, preguntó. La vida, respondí sencillamente. Una tarde, mientras el otoño teñía de oro las hojas, me encontré contándole todo sobre Jordan y las dificultades para concebir, sobre la crueldad de Charlotte y el acuerdo prenupcial que me dejó sin nada, sobre dormir en un colchón en el suelo y comer fideos instantáneos durante meses. Christian escuchó sin interrumpir, sin intentar ofrecer soluciones ni consuelos vacíos. Cuando terminé, guardó silencio un largo momento. Lamento que eso te haya pasado, dijo, por fin, pero necesito que sepas algo. No estás rota. No estás incompleta, eres en realidad una de las personas más fuertes que he conocido. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir y desvié la mirada. No entiendes, no pude darle lo que él quería. Fallé en lo más básico que se supone que debe hacer una mujer. Sarah, su voz era firme pero suave. Mírame. Me giré para enfrentarlo, esperando compasión, pero vi admiración. Sobreviviste a que te tiraran personas que se suponía que te amaban, construiste una vida desde cero, elegiste la bondad en lugar del resentimiento. Eso no es fracaso. Eso es extraordinario. Algo cambió dentro de mí esa noche. Por primera vez desde mi divorcio, me sentí vista por quien realmente soy, no por quien no pude ser. Nuestra relación creció lenta y cuidadosamente. Christian nunca presionó para que diera más de lo que estaba lista para dar. Nunca preguntó por mis finanzas ni pareció impresionado cuando mencioné mis éxitos empresariales. Estaba interesado en Sarah, la persona, no en Sarah, el portafolio. Empezamos a cocinar juntos en su pequeño apartamento. Él me enseñó a hacer pasta fresca y yo le mostré la receta de tarta de manzana de mi abuela. Esos momentos domésticos simples se sentían más íntimos que cualquier cosa que hubiera compartido con Jordan. 8 meses después de nuestra primera conversación, Christian me propuso matrimonio durante una de nuestras caminatas nocturnas, no con un anillo llamativo ni un gran gesto, sino con honestidad. Amo quien eres cuando estás conmigo, dijo, deteniéndose junto a la fuente donde habíamos compartido tantas charlas. Amo quien soy cuando estoy contigo. Juntos somos mejores. El anillo era sencillo, elegante y claramente elegido con pensamiento, no para impresionar a nadie. Sí, dije antes de que pudiera hacer la pregunta correctamente. Nos casamos 6 meses después en una ceremonia sencilla en el juzgado. Llevaba un vestido crema de una boutique local y Christian su mejor traje. La señora Rodríguez fue nuestra testigo, llorando de felicidad mientras firmaba los papeles. ¿Sin acuerdo prenupcial?, preguntó el oficial, revisando nuestros documentos. Christian y yo nos miramos y reímos. Sin acuerdo prenupcial, dije, estamos en esto juntos. Después de la ceremonia, cenamos en Café Luna. La señora Rodríguez había cerrado temprano y cocinado para nosotros personalmente. Fue perfecto en su sencillez. El milagro llegó 14 meses después. Revisaba informes trimestrales cuando un mareo me atacó de repente y tuve que correr al baño. La prueba de embarazo que compré esa tarde mostró 2 líneas rosas. La miré sin creerlo, recordando todas esas pruebas negativas de años atrás. Esta vez se sentía diferente. Esta vez sentía esperanza en lugar de desesperación. Cuando Christian llegó del trabajo, yo estaba sentada en nuestro sofá, aún sosteniendo la prueba. Sarah, ¿qué pasa? Le entregué la prueba sin decir nada. Su rostro pasó por la confusión, el reconocimiento y luego la pura alegría. ¿Estás segura?, susurró, tan segura como pueden ser estas cosas. Christian se sentó a mi lado y me abrazó fuerte. Los dos lloramos, lágrimas de asombro, de gratitud, de incredulidad de que algo tan deseado pudiera realmente suceder. 9 meses después, sostuve a mi hijo en mis brazos. Thomas Christian Mitchell,
nombrado por su padre y llevando mi apellido de soltera por elección propia, era perfecto, sano y completamente nuestro. Mientras Christian lloraba junto a mi cama en el hospital, pensé en las palabras de Charlotte de años atrás sobre ser un árbol sin fruto, incompleto e inútil. Ahora, era madre, pero lo más importante, era una mujer que había aprendido que su valor no lo determina la expectativa de nadie más. En algún lugar de la ciudad, imaginé a Charlotte atragantándose con su té matutino si alguna vez se enterara, pero, honestamente, yo estaba demasiado feliz para preocuparme. Thomas tenía 18 meses y daba sus primeros pasos tambaleantes por la sala cuando llegó un mensaje inesperado. Revisaba correos electrónicos mientras él jugaba con bloques de madera cuando vi el nombre de Amanda Harrison en mi bandeja de entrada. Se me cortó la respiración. No había tenido noticias de nadie de la familia de Jordan en más de 4 años. El asunto decía, invitación, gala de liderazgo femenino, lista exclusiva de invitados. Lo abrí con los dedos temblorosos. Estimada S.R.A. Mitchell, su empresa Mitchell Strategic Consulting ha sido recomendada como una fuerza emergente en liderazgo empresarial. Nos sentiríamos honrados de contar con su asistencia a nuestra gala anual de caridad en apoyo al emprendimiento femenino. Este evento exclusivo reúne a las líderes femeninas más influyentes de la ciudad. Por favor, confirme su asistencia a la mayor brevedad posible. Amanda Harrison, presidenta del evento. Ella no tenía idea a quién estaba invitando. Mi firma de consultoría había crecido más allá de lo que jamás imaginé. Después del nacimiento de Thomas, pasé de inversiones a ayudar a otras mujeres a construir sus negocios. Mi lista de clientes incluía emprendedoras tecnológicas, profesionales médicas e innovadoras del comercio minorista. Amanda debió haber visto el reportaje reciente sobre mi empresa en Business Weekly, acerca de firmas lideradas por mujeres que generan impactos de 7 cifras. Miré el correo durante un minuto entero, con el corazón acelerado. La gala se iba a realizar en la finca de los Harrison, la misma casa de donde me habían echado con una maleta, el mismo camino por donde Charlotte me había dado $23 para el taxi. Christian entró a la habitación recién habiendo acostado a Thomas para su siesta. Pareces haber visto un fantasma. Le mostré el correo. Su expresión pasó de confusión a comprensión. No tienes que ir, dijo suavemente, sentándose junto a mí en el sofá. Lo sé, leí la invitación de nuevo, pero tal vez quiero ir esa noche, después de que Thomas se durmió. Christian y yo hablamos sobre lo que esto significaba. Él nunca intentó disuadirme ni insinuó que estaba buscando problemas. Simplemente escuchó mientras yo procesaba mis sentimientos. Ya no estoy enojada, dije, acurrucada contra su hombro. Eso es lo que me sorprende. Debería estar furiosa, pero solo siento curiosidad. ¿Cómo? ¿Qué sería volver a entrar en ese mundo siendo alguien completamente diferente? Eres alguien completamente diferente, dijo Christian. La pregunta es si ellos merecen conocerla. Pasé 3 días decidiendo, y luego envié mi confirmación. Y encantada de asistir. Iré con mi familia. La semana antes de la gala, hice preparativos minuciosos, arreglé el uso compartido de nuestro jet privado. Elegí un vestido de seda azul medianoche que me hacía sentir poderosa y elegante, y mi asistente coordinó toda la logística. Lo más importante, me aseguré de que Christian estuviera cómodo con el plan. ¿Estás segura de querer llevar a Thomas?, le pregunté mientras repasábamos el horario de la noche. Christian sonrió, haciendo brincar a nuestro hijo en su regazo. Este pequeño es la prueba viviente de que eres exactamente quien debes ser. Si vamos a hacer esto, lo hacemos en familia. La noche de la gala, nuestro chofer nos recogió en un elegante coche negro que nos llevó al aeródromo privado. Thomas balbuceaba feliz en su asiento de seguridad, vestido con un pequeño traje azul marino a juego con el de su padre. Llevaba el cabello recogido en un elegante moño y mis joyas eran simples pero costosas. Unos pendientes de diamantes que captaban la luz maravillosamente. Mientras nuestro jet descendía hacia el aeropuerto de la ciudad, miré las luces abajo y sentí algo que no esperaba: paz. Esto no se trataba de venganza ni de demostrar nada, se trataba de presentarme como la mujer en la que me había convertido. La limusina desde el aeropuerto entró en la entrada circular de la finca Harrison exactamente a las 7. Fotógrafos se apostaban a lo largo de la entrada, capturando a los invitados para las páginas sociales. Pude ver la casa a través de las ventanas del coche, cada luz encendida tal como en mi matrimonio. ¿Lista?, preguntó Christian, ajustando la pajarita de Thomas. Lista. Nuestro chofer abrió la puerta y yo salí primero. Los flashes de las cámaras comenzaron inmediatamente cuando los fotógrafos se dieron cuenta de que no me reconocían, pero podían intuir por mi llegada que era alguien importante. Christian apareció a mi lado,
luciendo puesto y seguro, y levantó a Thomas de su asiento. Caminamos por los mismos escalones de piedra donde una vez llevé bolsas de la compra como esposa de Jordan. Ahora regresaba como yo misma, exitosa, amada y completa. En cuanto entramos al vestíbulo, vi a Jordan al otro lado de la sala. Estaba hablando con un grupo de hombres, gesticulando con una copa de cóctel, igual que siempre, excepto por unas canas en las sienes. Miró hacia la entrada casualmente, pero luego hizo un doble vistazo casi cómico. Su rostro palideció por completo, el vaso se resbaló de su mano, aunque lo atrapó antes de que cayera. Lo observé mientras sus ojos se movían de mi rostro a Christian, luego a Thomas, y de vuelta a mí. La confusión y el choque se reflejaban claramente en sus rasgos. Se disculpó con su grupo y empezó a caminar hacia nosotros. Con pasos inseguros, Seba, su voz apenas se oía sobre el murmullo de la fiesta. ¿Qué haces aquí? Hola, Jordan. Mi voz era calmada, incluso amistosa. Me invitaron. Amanda está armando una lista de invitados bastante impresionante. Sus ojos no dejaban de mirar a Thomas, que jugaba tranquilo con la corbata de Christian. ¿Quién es ese? Este es mi esposo, Christian, y nuestro hijo, Thomas. Hice las presentaciones con naturalidad, como si nos encontráramos en cualquier evento social normal. Christian extendió la mano educadamente. Encantado de conocerte, Jordan. Jordan le estrechó mecánicamente, aún mirando a Thomas con una mezcla de asombro y devastación. Antes de que pudiera decir algo más, Charlotte apareció a su lado. Había envejecido en estos 4 años. Su rostro mostraba las líneas de quien carga demasiada tensión. Cuando me vio, se detuvo tan abruptamente que Amanda, que la seguía, casi chocó contra su espalda. Seba. La voz de Charlotte fue un susurro. El rostro de Amanda pasó por la confusión, el reconocimiento y luego algo parecido al horror cuando comprendió lo que había hecho. Hola, Charlotte, dije con cortesía. Qué evento tan encantador, la decoración es preciosa. Charlotte abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Miró a Thomas, que en ese momento soltó una risita y estiró sus manitas hacia el candelabro brillante que colgaba sobre nosotros. Amanda fue la primera en reaccionar, con el rostro sonrojado. No sabía que ese era el nombre de su empresa. Mecho es mi apellido de soltera, expliqué con suavidad. Volví a usarlo después del divorcio. Es menos complicado para él. Negocio. El silencio se extendió entre nosotros hasta que Thomas comenzó a balbucear, señalando las flores que adornaban el vestíbulo. El sonido de su inocente alegría pareció romper algo en la compostura de Charlotte. ¿Cuántos meses tiene?, preguntó en voz baja. 18 meses, respondió Christian, con voz cálida y orgullosa. Observé cómo Charlotte hacía cuentas en su mente, dándose cuenta de que había tenido al hijo que ella dijo que nunca podría tener, con un hombre que claramente nos adoraba a ambos. Hola, Charlotte, dije suavemente, ajustando el cuello de Thomas. ¿Cómo está ese árbol sin frutos ahora? La referencia a sus crueles palabras de años atrás flotó en el aire. El rostro de Charlotte se contrajo levemente, pero no respondió. Amanda derramó su champán sobre el frente de su vestido, el líquido dorado extendiéndose por la tela cara. Miró la mancha como si no pudiera entender cómo había pasado. A nuestro alrededor, la fiesta continuaba. Los demás invitados conversaban y reían, completamente ajenos al pequeño terremoto que sucedía en la vida de sus anfitriones. No necesité decir nada más. Mi presencia, mi felicidad, mi hermosa familia, éramos la prueba viviente de que sus juicios habían estado equivocados, de que su crueldad no había logrado destruirme. Me había convertido en exactamente quien debía ser, y eso no tenía nada que ver con ellos. Nos quedamos en la gala exactamente 2 horas. El tiempo suficiente para hacer nuestro punto y lo bastante corto para evitar dramas innecesarios. Mientras caminábamos hacia la limusina, con Thomas durmiendo plácidamente en brazos de Christian, sentí algo que no esperaba, un cierre completo. El viaje al aeropuerto fue silencioso. Christian me tomó la mano mientras yo procesaba lo que acababa de pasar. Cuando abordamos nuestro jet, miré las luces de la ciudad una última vez y comprendí algo profundo. No necesitaba volver a verlos jamás. Esa noche, mientras volábamos a casa, tomé una decisión que marcaría el resto de mi vida. Había terminado de mirar hacia atrás. A la mañana siguiente, borré el número de Jordan de mi teléfono, no por enojo, sino por cierre. Dejé de seguir a Amanda y Charlotte en todas las redes sociales, no porque estuviera dolida, sino porque sus vidas ya no me interesaban. Durante 4 años, ocasionalmente revisaba sus actualizaciones, diciéndome que era curiosidad. En realidad, era un hábito residual de cuando sus opiniones importaban. Ya no importaban. Christian me encontró en la cocina preparando el desayuno, tarareando mientras
revolvía huevos, Thomas estaba en su trona, feliz tirando Cheerios al suelo. Pareces diferente esta mañana, observó Question mientras servía café, como más ligera, de alguna manera. Siento que acabo de dejar una maleta que llevaba cargando años, le dije, besándole la mejilla. Ni siquiera me di cuenta de lo pesada que era hasta que la solté, 3 meses después. Ese sentimiento de libertad me llevó al proyecto más significativo de mi vida. Leía un artículo sobre el aumento en las tasas de divorcio y la devastación financiera que muchas mujeres enfrentaban después. Cuando se me ocurrió una idea, ¿y si creamos una fundación?, le sugerí a Question una noche mientras caminábamos por nuestro barrio. Algo para ayudar a mujeres a reconstruirse después del divorcio. Question se detuvo y me miró. Cuéntame más. Muchas mujeres firman acuerdos prenupciales como yo, o sacrifican sus carreras por sus matrimonios. Cuando todo se derrumba, se quedan sin nada, y si pudiéramos darles las herramientas y recursos para comenzar de nuevo. En 6 meses, establecimos la Fundación Phoenix, nombrada por el ave mítica que renace de las cenizas. Nuestra misión era sencilla: brindar educación financiera, mentoría empresarial y apoyo emocional a mujeres que reconstruyen sus vidas después del divorcio. Nuestra primera clienta fue María, una profesora de 38 años cuyo esposo la dejó por su secretaria. Ella llegó a nuestra oficina con 2 niños pequeños y una cuenta corriente con $47. No sé por dónde empezar, dijo, con lágrimas rodando por su rostro. No he trabajado en 8 años, ni siquiera sé cómo hacer un currículum ahora. Me senté frente a ella, recordando mis propios $23 en una sola maleta. Empiezas justo donde estás, le dije, y te ayudaremos a descubrir el siguiente paso. 6 meses después, María había completado nuestro programa de alfabetización financiera, conseguido un puesto de profesora y comenzaba a ahorrar dinero por primera vez en su vida adulta. Ver crecer su confianza me recordaba por qué este trabajo importaba tanto. Thomas aprendió a caminar en las oficinas de la fundación, andaba tambaleándose entre las salas de conferencia mientras yo daba talleres de presupuestos, o Question facilitaba grupos de apoyo. Nuestro equipo se convirtió en su familia extendida y él en nuestra mascota de esperanza, la prueba de que cosas hermosas pueden crecer a partir de comienzos difíciles. Para el segundo cumpleaños de Thomas, habíamos ayudado a más de 200 mujeres a reiniciar sus vidas. Cada historia de éxito se sentía personal, como sanar una herida que había llevado durante años. La historia de mamá, exigió Thomas una noche, subiendo a mi regazo con su libro favorito. En lugar de leer del libro, me encontré contándole historias que nunca planeé compartir. Historias sobre ser fuerte cuando las personas son crueles, sobre cómo a veces la familia que eliges importa más que la familia en la que naciste, sobre cómo los reveses pueden convertirse en trampolines para algo mejor. Viniste a mamá y a papá cuando más te necesitábamos, susurré acariciando su cabello oscuro. Nos enseñaste que el amor crea sus propios milagros. Question apareció en la puerta, sonriéndonos. Hay espacio para uno más en esa silla. Mientras mis chicos se acurrucaban a mi alrededor, pensé en la mujer que fui hace 4 años. Ella estaba tan enfocada en lo que le faltaba que no podía ver lo que ya tenía, tan desesperada por aprobación que había olvidado aprobarse a sí misma. La fundación creció, pero también nuestra familia, de maneras inesperadas. Contratamos a mujeres de nuestro programa que habían reconstruido sus carreras. Creamos una red de mentoría donde las graduadas ayudaban a las recién llegadas. Establecimos alianzas con abogados de divorcio que remitían clientas que necesitaban nuestros servicios. Una tarde, mientras revisaba solicitudes para nuestro programa de becas, me topé con un nombre que me hizo detenerme: Jennifer Harrison, prima de Jordan, recientemente divorciada y luchando para mantener a sus hijas gemelas. Había aplicado usando su apellido de soltera, probablemente sin idea de quién estaba. Revisando sus papeles, llamé a Question a mi oficina y le mostré la solicitud. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Pensé exactamente 30 segundos. Ayudarla. Sus hijos necesitan que su madre sea estable y segura. Eso es más importante que viejos dramas familiares. Jennifer se convirtió en una de nuestras participantes más exitosas. Nunca supo de mi conexión con su familia, y yo nunca se lo conté. No necesitaba esa carga mientras reconstruía su vida. 2 años después, en la fiesta del 4º cumpleaños de Thomas, lo vi jugar en nuestro patio trasero con niños del vecindario y con hijos de madres que habían terminado nuestro programa. Question estaba a cargo de la parrilla, riendo con otros padres sobre los desafíos del entrenamiento para ir al baño y las negociaciones para dormir. Esto era el éxito, no los números en la cuenta bancaria ni los reconocimientos empresariales, aunque esos también eran agradables. Esto, las risas, la comunidad,
el sentido de pertenencia que habíamos creado, esto era todo lo que pensé que quería en mi primer matrimonio, pero nunca encontré. Esa noche, después de que los invitados se habían ido y Thomas dormía, me senté en nuestro jardín con una taza de té. Christian se unió a mí llevando un pedazo de pastel de cumpleaños sobrante. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó, acomodándose en el columpio de la terraza. Pensé seriamente la pregunta. Arrepentirme del dolor de mi primer matrimonio, de la humillación de ser echada, de meses comiendo fideos instantáneos y durmiendo en un colchón en el suelo. Ninguno, dije finalmente. Todo lo que pasó me llevó aquí, a ti, a Thomas, a la fundación, a esta vida. Si no me hubieran destrozado por completo, nunca habría descubierto lo fuerte que realmente soy. Christian tomó mi mano. ¿Sabes qué es lo que más amo de ti? Que convertiste tu dolor en propósito. Podrías haberte vuelto amarga, pero elegiste ser mejor. Mientras estábamos sentados en un cómodo silencio, pensé en las palabras de Charlotte de años atrás. Me llamó un árbol sin fruto, incompleta e inútil. Que estaba equivocada en todo. No estaba incompleta, estaba completa. No era inútil, era invaluable para las personas que importaban, y no estaba estéril. Había dado a luz no solo a Thomas, sino a una nueva versión de mí misma. La vida no había salido según mi plan original, había salido infinitamente mejor. Me llamaron rota, me llamaron estéril, me llamaron un fracaso, pero yo me llamo renacida. Y eso hace toda la diferencia. Si esta historia de transformación y victoria silenciosa te tuvo al borde del asiento, dale like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Seba bajó de ese jet privado con su hijo y su esposo, regresando a la misma entrada donde una vez la echaron. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjamelo en los comentarios. No te pierdas más historias inspiradoras como esta. Suscríbete y activa la campana para que nunca te pierdas una subida.